Pregunta. Mencionaste que el deseo de liberación también nos aprisiona, generando tensión y barreras. Pero, ¿acaso no es una aspiración innata en el ser humano? Debes comprender la esencia del deseo. Las religiones te han confundido mucho al respecto. Si deseas algo del mundo, lo llaman deseo. Si deseas algo del más allá, le dan otro nombre. Esto es absurdo. El deseo es simplemente deseo, independientemente de su objeto. El objeto puede ser algo material o espiritual, pero el acto de desear es el mismo. Todo deseo es una atadura. Incluso si deseas a Dios, es una atadura. Incluso si deseas la liberación, es una atadura. La liberación no puede ocurrir hasta que el deseo desaparezca por completo. Recuerda, no puedes desear la liberación. Eso es imposible y contradictorio. Puedes abandonar tus deseos, y entonces la liberación ocurre, pero no como resultado de tu deseo, sino como consecuencia del no deseo. Comprende bien qué es el deseo. Desear significa que en este momento no estás bien, no te sientes a gusto en el presente, contigo mismo. Algo en el futuro, si se cumple, te traerá paz. La satisfacción siempre está en el futuro, nunca aquí y ahora. Esta tensión de la mente por el futuro es el deseo. Desear significa no estar en el momento presente, y lo único que existe es el presente. Estás en alguna parte del futuro, y el futuro no existe, nunca ha existido y nunca existirá. Lo único que existe es el presente, este momento. Proyectar tu plenitud a un momento futuro es el deseo. Así que no importa cuál sea esa plenitud futura. Puede ser el reino de Dios, el cielo, el nirvana. Puede ser cualquier cosa, pero si está en el futuro, es deseo. No puedes desear en el presente. Recuerda eso, es imposible. En el presente solo puedes ser. No puedes desear. ¿Cómo desearías en el presente? El deseo te lleva al futuro, a la fantasía, a los sueños. Por eso Buda insiste tanto en no tener deseos, porque solo sin deseos puedes entrar en la realidad. Con deseos, entras en sueños. El futuro es un sueño, y al planear el futuro eliges la frustración. Destruyes la realidad del ahora por algún sueño futuro, y este hábito mental se fortalece cada día. Así, cuando llegue tu futuro, será en forma de presente, y tu mente seguirá a otro futuro. Incluso si llegas a Dios, no estarás satisfecho. Tal como eres, es imposible. Incluso en presencia de lo divino, te habrás ido al futuro. Tu mente siempre se proyecta al futuro. Este movimiento hacia el futuro es el deseo. El deseo no depende de ningún objeto, sea sexo o meditación. Lo que importa es que deseas. Eso significa que no estás aquí, no estás en el momento real, y el presente es la única puerta a la existencia. El pasado y el futuro no son puertas, sino muros. No puedo llamar espiritual a ningún deseo. El deseo es mundano, pertenece al mundo. No hay deseo espiritual, no puede haberlo. Eso es un truco mental, un engaño. No quieres dejar de desear, así que cambias de objeto. Primero deseabas riqueza, prestigio, poder. Ahora dices que no deseas eso, que condenas esos deseos mundanos y a quienes los tienen. Ahora deseas a Dios, el reino de Dios, el nirvana, moksha, lo eterno, Satán, el Brahma. Ahora deseas esto y te sientes muy bien, piensas que estás transformado, pero no has hecho nada. Sigues siendo el mismo. Solo estás haciendo trucos contigo mismo, y ahora estás en un embrollo aún mayor porque piensas que esto no es desear. Sigues siendo el mismo, la mente sigue siendo la misma, el funcionamiento de la mente sigue siendo el mismo. Todavía no estás aquí. Los objetos del deseo han cambiado, pero sigues yéndote y soñando. Y el soñar es el deseo, no el objeto del deseo. Así que intenta comprenderme. Digo que todo deseo es mundano, porque el deseo es el mundo. De modo que no es cuestión de cambiar de deseo, no es cuestión de cambiar de objetos. Es cuestión de una mutación, de una revolución del deseo al no deseo. Del deseo al no deseo, no de los viejos deseos a deseos nuevos, no de deseos mundanos a deseos de otro mundo, de deseos materiales a deseos espirituales. No, la revolución es del deseo al no deseo. Pero, ¿cómo ir del deseo al no deseo? Solo puedes ir si hay algún deseo, si hay algún aliciente de ganancia, alguna ventaja, algún beneficio, solo entonces puedes ir del deseo al no deseo. Entonces no te estás moviendo en absoluto.
Que con el no deseo alcanzarás la dicha, eso es cierto. Que con el no deseo sucede la dicha eterna. Pero si te digo que con el no deseo obtendrás la felicidad eterna, lo convertirás en objeto de deseo, y entonces no habrás entendido nada en absoluto. No es un resultado, sino una consecuencia, una comprensión profunda. De modo que trata de comprender que con deseo hay desdicha. No pienses que ya lo sabes, no lo sabes. De lo contrario, ¿cómo es que entras en el deseo todavía? No has tomado conciencia de que el deseo es desdicha, el deseo es el infierno. Sé consciente cuando desees algo, sé consciente. Entonces entra en el deseo con completa alerta, y entonces llega el infierno. Todo deseo conduce a la desdicha, se satisfaga o no. Si se satisface, llega antes. Si no se satisface, tarda más, pero todo deseo conduce a la desdicha. Estate alerta. Para profundizar en este entendimiento, debes considerar la naturaleza misma del deseo y cómo se origina. El deseo surge de una sensación de carencia, una percepción de que algo falta en tu vida. Esta percepción de carencia es en sí misma una ilusión, porque en el momento presente, en el aquí y ahora, no falta nada. Todo está completo tal como es. Sin embargo, la mente crea esta ilusión de carencia y proyecta la solución a esta carencia en el futuro. Así nace el deseo. Este deseo se convierte en una cadena perpetua porque nunca se satisface verdaderamente. Siempre que alcanzas un objetivo deseado, la satisfacción es temporal, efímera. Poco después, surge un nuevo deseo, una nueva proyección hacia el futuro, perpetuando el ciclo de insatisfacción y búsqueda. Esta es la rueda del samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, perpetuado por el deseo y la ignorancia. La liberación, o moksha, no se puede alcanzar a través del deseo, porque desear la liberación es todavía desear. Es una contradicción en términos. La liberación ocurre cuando se trasciende el deseo, cuando se comprende profundamente que el deseo en sí mismo es la causa del sufrimiento. Esto no significa suprimir el deseo, sino comprender su naturaleza y dejar de identificarse con él. Buda enseñó el noble camino ótuple como una vía para trascender el deseo. Este camino incluye la sabiduría, comprensión correcta e intención correcta, la conducta ética, habla correcta, acción correcta y modo de vida correcto, y la disciplina mental, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. A través de la práctica de estos principios, uno puede desarrollar una comprensión profunda de la naturaleza del deseo y aprender a vivir en el presente, en el aquí y ahora. La meditación es una herramienta crucial en este proceso. A través de la meditación, puedes observar tus pensamientos y deseos sin identificarte con ellos. Puedes ver cómo surgen y pasan, como nubes en el cielo, sin aferrarte a ellos. Esta práctica de desapego te ayuda a ver la naturaleza ilusoria del deseo y a vivir más plenamente en el presente. Vivir en el presente no significa que no puedas planificar para el futuro o aprender del pasado, sino que no te pierdes en ellos. No te identificas con tus pensamientos y deseos sobre el futuro o el pasado. Mantienes tu atención en el momento presente, donde la vida realmente ocurre. Esta atención plena te permite ver la belleza y la plenitud del momento presente, y te libera de la insatisfacción perpetua del deseo. La verdadera libertad, o liberación, no es una condición que se alcanza en el futuro, sino una realización en el presente. Es comprender que ya eres completo, que ya eres libre, aquí y ahora. Esta comprensión no es intelectual, sino experiencial. Se vive y se siente en cada momento. Cuando dejas de buscar algo fuera de ti para completar o mejorar tu vida, encuentras la paz y la satisfacción en el momento presente. La práctica del no deseo no es una negación de la vida, sino una afirmación de la plenitud de la vida tal como es. Es vivir en armonía con la naturaleza, con el flujo de la vida, sin resistirse ni aferrarse. Es permitir que la vida se desarrolle espontáneamente, sin interferencia del ego o el deseo. En este estado de no deseo, encuentras una alegría y una paz que no dependen de las circunstancias externas. Esta es la verdadera liberación. Para muchos, este estado puede parecer inalcanzable, pero es accesible para todos a través de la práctica y la comprensión. No es algo que se logra de la noche a la mañana, sino un proceso gradual de despertar y liberación del apego a los deseos. Es un viaje interior que requiere paciencia, disciplina y, sobre todo, una disposición a soltar las viejas formas de pensar y ser.
Una manera efectiva de comenzar este viaje es practicando la atención plena, o mindfulness. La atención plena consiste en prestar atención plena al momento presente, sin juzgar ni intentar cambiar nada. Es estar presente con lo que es, tal como es. A través de la práctica regular de la atención plena, puedes desarrollar una mayor conciencia de tus pensamientos y deseos, y empezar a ver cómo te atrapan en el ciclo de insatisfacción. El yoga y otras prácticas contemplativas también pueden ser útiles en este camino. Estas prácticas te ayudan a conectar con tu cuerpo y tu respiración, anclándote en el momento presente. Te enseñan a observar tus sensaciones, emociones y pensamientos sin juzgar ni aferrarte a ellos. A través de estas prácticas, puedes desarrollar una mayor calma y claridad, y empezar a liberar el apego a los deseos. El camino del no deseo no significa que debas renunciar a todas las cosas materiales o vivir una vida ascética. Se trata más bien de cambiar tu relación con las cosas y los deseos. Puedes disfrutar de las cosas de la vida sin apegarte a ellas, sin depender de ellas para tu felicidad. Puedes tener metas y aspiraciones, pero sin aferrarte a los resultados, sin dejar que determinen tu sentido de valor o bienestar. Es importante entender que el deseo en sí no es el problema, sino el apego al deseo. El deseo puede ser una fuerza motivadora, pero cuando te apegas a él y crees que necesitas que se cumpla para ser feliz, te atrapas en un ciclo de insatisfacción. Al aprender a soltar el apego al deseo, puedes disfrutar más plenamente del momento presente y encontrar una mayor paz y satisfacción en la vida. Además de la práctica personal, también es útil reflexionar sobre las enseñanzas de sabios y maestros espirituales que han recorrido este camino antes. Sus enseñanzas pueden ofrecer valiosas perspectivas y guías en tu propio viaje. La lectura de textos sagrados, la participación en retiros de meditación, y la búsqueda de una comunidad espiritual pueden ser apoyos importantes en este proceso. Recuerda que el objetivo no es eliminar todos los deseos de inmediato, sino cultivar una mayor conciencia y comprensión de ellos. A medida que te vuelves más consciente de tus deseos y su impacto en tu vida, puedes comenzar a soltar el apego a ellos de manera natural y gradual. Este proceso puede llevar tiempo y esfuerzo, pero cada paso que das en este camino te acerca más a la verdadera liberación y paz interior. La meditación sobre la impermanencia puede ser particularmente útil. Al contemplar la naturaleza transitoria de todas las cosas, puedes desarrollar una comprensión más profunda de que nada externo puede proporcionar una satisfacción duradera. Todo lo que surge, eventualmente pasa. Esta comprensión puede ayudarte a soltar el apego y encontrar una paz más profunda en el aquí y ahora. Otra práctica útil es la meditación de la compasión, o metta. Al cultivar sentimientos de amor y compasión hacia ti mismo y hacia los demás, puedes suavizar el agarre del ego y el deseo. La compasión te ayuda a ver la interconexión de todas las cosas y a desarrollar una mayor empatía y amor incondicional, lo cual puede ser un poderoso antídoto contra el apego y el deseo. En última instancia, el camino del no deseo es un camino de autoconocimiento y autoaceptación. Es aprender a estar en paz contigo mismo, tal como eres, en este momento. Es comprender que ya eres completo y suficiente, sin necesidad de añadir nada más. Esta realización es la verdadera liberación, la verdadera paz. La paradoja del no deseo es que no es algo que puedas perseguir directamente. No puedes desear no deseo, porque eso sería un deseo en sí mismo. En lugar de eso, el no deseo surge de una comprensión profunda y una práctica constante de vivir en el presente, de soltar el apego y de cultivar una mayor conciencia y compasión. En tu vida diaria, puedes empezar a practicar el no deseo en pequeñas formas. Observa tus deseos a medida que surgen y trata de no actuar sobre ellos de inmediato. Pregúntate si realmente necesitas lo que deseas, o si es simplemente una proyección de una carencia percibida. Practica la gratitud por lo que ya tienes y encuentra maneras de disfrutar del momento presente sin desear que sea diferente. Recuerda que este es un camino gradual. No se trata de alcanzar la perfección, sino de hacer progresos constantes. Cada momento de conciencia y cada acto de soltar el apego te acerca más a la verdadera liberación. Sé paciente y compasivo contigo mismo a lo largo de este proceso. En conclusión, el deseo es una parte natural de la experiencia humana, pero cuando te apegas a él, te atrapas en un ciclo de insatisfacción y sufrimiento.
La verdadera liberación no viene de satisfacer todos tus deseos, sino de soltar el apego a ellos y encontrar la paz en el momento presente. A través de la práctica de la atención plena, la meditación, y la reflexión sobre las enseñanzas espirituales, puedes desarrollar una mayor comprensión y capacidad de soltar el deseo. Este es un camino de autoconocimiento, autoaceptación, y una conexión más profunda con la realidad tal como es. Es un viaje hacia una paz y una satisfacción duraderas que no dependen de las circunstancias externas, sino de una realización interna de tu propia plenitud y suficiencia. ¿Qué es el deseo? El deseo es la chispa que enciende nuestras aspiraciones, el fuego que nos impulsa a alcanzar metas, a soñar y a buscar algo más allá de lo que somos. Pero, ¿qué ocurre cuando ese fuego se convierte en una llama incontrolable? ¿Qué sucede cuando el deseo, en lugar de guiarnos, nos esclaviza? ¿Es el deseo en sí el problema, o es nuestro apego a él? El camino del no deseo. ¿Una contradicción? Al mencionar el camino del no deseo, podríamos preguntarnos si es posible realmente seguir un camino que implica no desear. ¿No es en sí mismo un deseo? Esta aparente contradicción nos invita a profundizar en la naturaleza del deseo y su opuesto, el no deseo. ¿Podemos verdaderamente aspirar a no tener aspiraciones? ¿Podemos desear no desear? Comprendiendo el deseo para comprender el no deseo, primero debemos entender el deseo en su esencia. ¿Por qué deseamos? ¿Qué buscamos realmente cuando anhelamos algo? El deseo surge de una percepción de carencia, una sensación de que algo falta en nuestra vida. Pero, ¿es esta carencia real o una ilusión creada por nuestra mente? Al desear, proyectamos una solución en el futuro, creyendo que su cumplimiento nos traerá paz y satisfacción. La ilusión del futuro del deseo nos aleja del presente, nos lleva a un futuro imaginario donde creemos que encontraremos la plenitud. Pero, ¿qué es el futuro sino una ilusión? ¿Existe realmente, o es solo una proyección de nuestras mentes? Vivimos en un perpetuo ahora, y cualquier pensamiento sobre el futuro es un constructo mental. Al desear, estamos enredados en una fantasía, perdiendo el contacto con la realidad presente. El deseo como fuente de sufrimiento. Buda enseñó que el deseo es la raíz del sufrimiento. Pero, ¿cómo puede algo tan natural ser la causa de tanto dolor? ¿Es el deseo mismo el culpable, o es nuestro apego a él lo que nos atrapa en un ciclo de insatisfacción? Cuando deseamos, creamos una tensión entre lo que es y lo que queremos que sea. Esta brecha nos causa sufrimiento, porque la satisfacción del deseo es siempre temporal y fugaz. La paradoja del no deseo. ¿Puede uno realmente seguir un camino de no deseo? Si aspiramos a no desear, ¿no estamos deseando algo? Esta paradoja nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión del no deseo. No se trata de suprimir el deseo, sino de comprender su naturaleza y trascenderlo. ¿Qué significa entonces no desear? ¿Es posible vivir sin anhelar nada, o es un ideal inalcanzable? Viviendo en el presente. El no deseo nos invita a vivir plenamente en el presente, a experimentar la vida tal como es, sin las proyecciones de la mente. Pero, ¿cómo se logra esto? ¿Es posible estar completamente en el ahora, sin ser arrastrados por pensamientos de lo que fue o lo que podría ser? La atención plena, o mindfulness, nos ofrece una práctica para anclarnos en el presente, observando nuestros pensamientos y deseos sin identificarnos con ellos. La mente y su funcionamiento. Nuestra mente es un torbellino de pensamientos, deseos y emociones. ¿Cómo podemos entonces detener este constante flujo y encontrar paz? La meditación nos enseña a observar la mente sin juicio, a ver los deseos surgir y desvanecerse como nubes en el cielo. Al hacerlo, comenzamos a desidentificarnos con ellos, viendo su naturaleza ilusoria. El deseo como maestro. Podemos ver el deseo no como un enemigo, sino como un maestro, que nos enseña cada anhelo sobre nosotros mismos y nuestras percepciones. Al reflexionar sobre nuestros deseos, podemos descubrir las raíces de nuestras insatisfacciones y trabajar para sanar las heridas que los originan. El deseo nos muestra nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos y nuestras esperanzas. La práctica del desapego. ¿Cómo se practica el desapego en un mundo lleno de estímulos y tentaciones? ¿Es posible vivir en sociedad sin ser arrastrados por el consumo y la constante búsqueda de más? El desapego no significa renunciar a todo, sino cambiar nuestra relación con las cosas. Podemos disfrutar de la vida sin aferrarnos a sus placeres efímeros, encontrando una alegría más profunda y duradera.
El papel del ego. El ego es el arquitecto del deseo, construyendo castillos en el aire que creemos necesitar para ser completos. ¿Qué ocurre cuando reconocemos la ilusión del ego? ¿Podemos ver más allá de sus construcciones y descubrir nuestra verdadera naturaleza? Al trascender el ego, descubrimos que ya somos completos, que la paz y la satisfacción que buscamos están dentro de nosotros, no en el exterior. La naturaleza del ser que somos más allá de nuestros deseos y pensamientos. ¿Existe una esencia más profunda que no se ve afectada por el vaivén de los deseos? La meditación y la autoindagación nos llevan a explorar nuestra verdadera naturaleza, más allá del ruido de la mente. Al descubrir quiénes somos realmente, encontramos una paz que no depende de nada externo. El no deseo en la práctica cotidiana. ¿Cómo se aplica el no deseo en la vida diaria? ¿Es posible trabajar, amar y vivir en sociedad sin deseos? El no deseo no es una renuncia a la acción, sino una acción sin apego a los resultados. Podemos trabajar con dedicación, amar con profundidad y vivir plenamente, sin ser esclavos de nuestros deseos. El camino espiritual. El camino del no deseo es, en última instancia, un camino espiritual. ¿Qué significa ser espiritual en este contexto? No se trata de adherirse a dogmas o rituales, sino de vivir con una conciencia despierta y un corazón abierto. La espiritualidad del no deseo es una espiritualidad de la presencia, del amor y de la compasión. La liberación. ¿Qué es la liberación, y cómo se relaciona con el no deseo? La liberación es el despertar a nuestra verdadera naturaleza, libre de las ataduras del deseo y el ego. Es vivir en armonía con la vida, en paz con lo que es. La liberación no es un estado que se alcanza en el futuro, sino una realización en el presente. El no deseo como camino y meta. El no deseo es tanto el camino como la meta. ¿Cómo puede ser esto? En el proceso de soltar el deseo, encontramos la paz que buscábamos. La práctica del no deseo nos lleva a un estado de ser en el que la plenitud ya está presente. No hay nada que alcanzar, porque ya estamos completos. La importancia de la comunidad. ¿Es posible seguir el camino del no deseo en soledad, o necesitamos el apoyo de otros? La comunidad espiritual puede ser un gran apoyo en este camino. Compartir nuestras experiencias, aprender de otros y recibir apoyo mutuo nos ayuda a profundizar en nuestra práctica y comprensión. El desafío del no deseo en la modernidad. En un mundo dominado por el consumo y la constante búsqueda de más, ¿cómo practicamos el no deseo? Es un desafío vivir de manera consciente y desapegada en una sociedad que nos bombardea con mensajes de insatisfacción y necesidad. La práctica del no deseo requiere una gran disciplina y una fuerte intención de vivir de manera diferente. La gratitud como antídoto. La gratitud puede ser un poderoso antídoto contra el deseo. Al enfocarnos en lo que ya tenemos, en lugar de lo que nos falta, podemos cultivar una mayor satisfacción y paz interior. La gratitud nos ancla en el presente, ayudándonos a ver la abundancia en nuestras vidas tal como son. La conexión con la naturaleza. La naturaleza nos enseña el arte del no deseo. Los árboles, las flores, los ríos, no desean nada, simplemente son. Al conectar con la naturaleza, podemos aprender a estar presentes, a vivir en armonía con el flujo de la vida. La naturaleza nos muestra que la plenitud y la paz están disponibles en cada momento. La relación con el tiempo. El deseo nos atrapa en la ilusión del tiempo, siempre proyectando la satisfacción en el futuro. ¿Cómo podemos cambiar nuestra relación con el tiempo? Al vivir más plenamente en el presente, podemos liberarnos de la tiranía del pasado y el futuro. El tiempo se convierte en un flujo, en lugar de una cadena de expectativas y arrepentimientos. La compasión y el no deseo. La compasión es una parte esencial del camino del no deseo. Al cultivar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, podemos suavizar el agarre del ego y el deseo. La compasión nos ayuda a ver la interconexión de todas las cosas y a vivir con un corazón más abierto y generoso. El no deseo y la creatividad. ¿Es posible ser creativo sin deseo? La creatividad puede surgir de un lugar de plenitud, en lugar de carencia. Al soltar el apego a los resultados, podemos entrar en un flujo creativo más libre y auténtico. La verdadera creatividad no está motivada por el deseo de reconocimiento.